pastor dijo se convierte en un dogma de enseñanza. Es que él dijo, no, mis hermanos, usted debe convencerse no por lo que diga, sino por lo que está escrito en la palabra. Yo, como el éxito de Julio Melgar movió muchos. Yo lo veo a Marcos calladito, no dice nada, porque él fue a la casa y había un video, ya lo quitaron, en el cual él oraba y decretaba y declaraba y decía que está sano. Una artista que se llama Cristina Declaro dijo, yo no acepto un no como respuesta de Dios, así cosas así tan ridículas que hacen quedar mal el evangelio. Eso desprestigia el evangelio, porque la gente, ¿cómo nos ve a los cristianos? Como payasos, mentirosos. Porque a alguien le están dando un montón de gente y bien le está dando pan. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Y dónde está lo que declararon? ¿Y dónde está lo que profetizaron que Julio Melgar iba a ver a sus nietos alabando a Dios? ¿Dónde está? Y bien dice la Biblia en Pedro, que a causa de ustedes, el evangelio es vituperiado. Por eso, hermanos, los cristianos, un cristiano maduro no anda declarando y decretando nada. Un cristiano maduro obra conforme a la voluntad de Dios. Un cristiano aprende de Jesús en el huerto. Señor, si es posible, aparte de esta culpa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Un cristiano que ha entendido el evangelio entiende que Dios es soberano. No anda exigiéndole nada a Dios. Se humilla ante Dios. Clama misericordia. ¿Y por qué no? Señor, ayúdame. ¿Por qué no, Señor, bendíceme? ¿Por qué no? Pero le está diciendo, Señor, bendíceme. No le está ordenando. No le está diciendo, si no me bendices, yo ya me voy a la iglesia. Si no me bendices, yo ya no busco de ti. No, el cristiano ora, esperando lo mejor, pero posiblemente no sea lo mejor. Sin embargo, acepta su voluntad. Yo a Julio Melgar en unos videos lo vi que oraban por el decretado, declarando, y él no dijo nada. Él no dijo, espera. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, oren por mí pidiendo, si Dios está en el plan de Dios, sanarme, gloria a Dios. Pero más que todo, que se haga la voluntad de Dios. No digo que no sea salvo, cuidado. Pero siempre esas cosas dañan el testimonio de nuestro Salvador. Hacen bastante daño. ¿Por qué? Porque si esta gente y estos profetas estuvieran en el Antiguo Testamento, estuvieran apedreados. O sea, Marcos Luis fue apedreado. Dante Gebel, el mismo Marcos Barrientos. Yo por eso le digo, hermano, yo respeto mucho, pero soy poco para esa gente. Yo soy poco. No escucho ni prédicas de eso. No escucho prédicas de gente que sé que no me verifica. Ay, me mandan algunos hermanos reyes. Yo por respeto les digo gracias. Pero cuando mucho me mandan también les corrijo. La Biblia dice esto, mire esto. Comparen con la Biblia. Un cristiano maduro escuchando a Marcos Barrientos. Marcos, ¿cómo? Cristiano maduro. Realmente con la Biblia. Entonces, pues, ahora, ¿por qué yo hago este pequeño paréntesis? ¿Por qué hago? Porque es importante poner las cosas en su sitio. Y como cristianos debemos poner. Y como pastores de obligación poner. Para no entrar en el fanatismo. ¿Saben lo que dijo uno por ahí? Y no es cualquier persona, son gente que tiene una influencia a nivel eclesiástico. ¿Saben lo que dice? Dice, con tu música muchas almas se salvan. Bendito Dios. Y son gente que tiene influencia. O sea, no son personas como usted, como yo, que por máximo a mí me conocen los hermanos de la iglesia y unos cuantos por allá. Pero son gente que le sigue un montón de gente. Los hay preocupados. Ahí está preocupado. ¿Por qué? Porque son ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? O sea, en vez de relacionarse
regocijarse en que el Señor hizo su voluntad y que el hermano, si murió en Cristo, está en la presencia de Dios y está disfrutando de las promesas de Dios, más preocupado de un montón de cosas insignificantes, de la tristeza. Bueno, entonces, hemos estado viendo acerca de, hemos visto el pecado, la tentación, el pecado, hemos visto cómo ataca Satanás, cómo ataca el mundo, cómo nuestra propia naturaleza nos causa aflicción, lo que se paga en Romanos 7, lo que se paga en Romanos 8. Y bueno, ahora ya hemos visto el cristiano cómo debe aprender a separarse. Yo en el apartamento ya hemos dicho, la separación del cristiano no es aislarse de las personas. Porque usted y yo trabajamos con personas que no conocen de Dios, ¿no? Pero ahí es nuestro, ¿cómo puede decirse? Nuestra tierra donde nosotros podemos sembrar la palabra, ¿cierto? Hablar de Cristo. Entonces, la separación tiene que ver más con las actitudes y las acciones que debemos usted y yo tomar en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, la separación que hemos estado viendo tiene un fundamento bíblico, y solamente para un poquito hacer un recorrido, en dos bases. Una la celestial, ¿no es cierto? Y la otra la terrenal, ¿verdad? Siempre. Esta celestial fue hecha por la obra de la cruz, ¿verdad? La Biblia dice que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración y el lavamiento del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente sobre nosotros. Es decir, cuando el Señor nos salvó en Cristo, nos separó. ¿Sí? Esta separación es una separación posicional, eterna, permanente, independiente de mi comportamiento, independientemente del comportamiento del cristiano. Es decir, el cristiano está separado en Cristo para la eternidad. Eso estás asegurado en el consumado es. ¿Sí? Está asegurado. Cuando Jesús dijo el consumado es, ya el rato que el Señor nos salvó, ya estamos posicionalmente en lugares celestiales con Cristo. ¿Sí? Dentro de eso tenemos lo que Romanos 8 dice, ¿no es cierto? Y a los que Él escogió, a ellos llamó, a ellos, ¿qué dice? Justificó, a ellos santificó, a ellos glorificó. Hay 5 cosas, ¿no es cierto? 5 etapas en la salvación. O sea, no son etapas de salvación, sino 5 etapas en la salvación. No es que, o sea, porque si digo 5 etapas de salvación significa que son pasos para llegar a ser salvo. Y eso es ridículo. Hay un solo paso, Cristo murió en la cruz y nos salvó. ¿Sí? Se acabó el libro. ¿Sí? Pero en la salvación hay 5 etapas en el sentido de la vivencia del cristiano. Primero, dice elección. ¿Cierto? La Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Segundo es llamamiento. ¿Cierto? El llamamiento. Él llamó independientemente de nuestros pecados. Él no le importó cuán pecadores éramos. Él, al habernos escogido en Cristo Jesús, un día nos llamó. ¿Cómo nos llamó? A través de la predicación del Evangelio. ¿Sí? El llamamiento siempre es producto de la predicación del Evangelio. Siempre. Sin predicación del Evangelio no hay llamamiento. ¿Sí? Entonces, pero la predicación del Evangelio es independiente a la persona. ¿En qué sentido? Uno puede decir, no, es que yo esa persona, mi vecino se murió, yo no le prediqué y se fue al infierno porque yo no le prediqué. No, nada que ver. Porque si yo debía haberle predicado, no lo hice, yo pierdo mis coronas, ¿sí? Mis recompensas. Pero si en el Señor estaba salvando, Dios permitió que se le predique a través de 15. De cualquier persona. Lógico, si yo pude predicar y no lo hice, Dios un día me va a llamar la atención, es verdad. Porque no lo hice, porque pudiendo hacerlo, no lo hice. Porque me callé, porque, qué sé yo, por la razón que sea. ¿Sí? El tercer es, dice, a los que escogió, estos llamó a los que llamó, justificó, ¿no es cierto? La justificación. ¿Qué es justificación? En la justificación, ¿sí? Existe, primero, ¿qué existe?
¿no es cierto? Ya somos llamados, ¿sí? En el llamamiento, antes de la justificación, viene lo que se llama el nuevo nacimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando una persona es nacida de nuevo, esa persona va a llevarle a qué? Primero al arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? B, a la no, acá está la regeneración. Primero al arrepentimiento y después a la justificación. ¿Sí? ¿Qué significa justificación? Esta palabra significa que Dios, a través de la obra de Cristo, nos declara justos, libres de pecado. ¿Sí? Es decir, nos ven como a Cristo. A través de su justicia nos imputa a nosotros. Es decir, nos declara justos no por nuestra justicia, sino por lo que hizo en la cruz. ¿Sí? Entonces, aquí en la justificación. Después dice, no estoy esto es súper más extenso. Solamente estoy tratando de darlo rapidito porque la enseñanza no es basada en eso. Dice, a los que justificó, ¿qué? Santificó, ¿no es cierto? Y a los que santificó a estos, glorificó. Entonces, dentro de la salvación, todo eso tiene que manifestarse. ¿Sí? Una persona que ya es salva va a mostrar en el pasado, ¿sí?, que Dios lo eligió, que Dios lo llamó, que Dios lo justificó. En el presente y en el futuro va a mostrar que es santificado, ¿sí? Y solamente en el cielo se va a mostrar que es glorificado. Pero lógicamente va a ser su cuerpo transformado, la gloria de Cristo, para recibir así en las nubes y poder entrar en su presencia, ¿verdad? ¿Sí? Pero, entonces, aquí usted no hizo nada, y yo tampoco, ¿sí? Aquí usted no hizo nada, y yo tampoco. Aquí usted no hizo nada, y yo tampoco. Y si yo respondí al arrepentimiento fue porque ya nací de nuevo, igualmente usted, a través de la fe. En la santificación, ahí sí trabajamos. Porque esta santificación no se refiere a esta santificación de carne. Esta santificación es el producto del trabajo que hace diariamente el creyente. ¿Para qué? Para parecerse más a Cristo. ¿Sí? En definitiva, la santificación es el deseo diario que tiene todo creyente de parecerse a Cristo. ¿Sí? Y cuando el cristiano todos los días trabaja para parecerse a Cristo, tendrá que dejar de hacer ciertas cosas y empezar a hacer otras. Por eso la Biblia dice, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Entonces, eso es santificación en definitiva. ¿Qué es malo? Entonces mucha gente le pone malo, es esto, una lista, bueno, ¿sí? Entonces, en la santificación viene un producto que es fundamental, que es que todo creyente busquemos que Dios sea glorificado. Por eso yo el domingo les decía que Cristo Jesús, su meta no era otra sino llegar a la cruz, ¿cierto? Morir en la cruz era su meta. Mucha gente puede decir que no, ¿cómo? ¿La meta de Cristo morir? Sí, era la meta, porque para eso vino. Él les dijo muchas veces, ¿acaso no sabes que para eso Él vino? Y la voluntad del Padre era que Cristo muriera en la cruz. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús fue apartado por Dios, por el Padre, para ir a la cruz. Jesucristo todos los días se santificó para hacer la obra del Padre. ¿Sí? A diferencia de que Él nunca dejó algo malo, ¿verdad? Porque Él jamás pecó, pero siempre se santificó de las cosas del mundo, de la naturaleza humana y de las tentaciones de Satanás para ir a la cruz. Ejemplos: cuando Cristo fue tentado después de los 40 días en el desierto, Satanás le propuso 3 veces algunas cosas, ¿se acuerdan? Y Jesús se santificó, ¿sí o no? Dijo, apártate de mí, escrito está. Entonces, ¿qué significa? Él, ante las insinuaciones de Satanás de hacer lo malo, Jesús decide hacer lo bueno. Seguir la palabra de Dios, seguir la voluntad de Dios y caminar más a la cruz. En otra ocasión, Pedro, ¿se acuerdan? Le dijo, tal cosa no te acontezca, Señor. Jesús le dijo, porque Jesús estaba santificado para el Padre, dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú eres tropiezo, porque no miras las cosas de Dios y no las de los hombres. Es decir, en pocas palabras, tú quieres que haga las cosas conforme a tu humanidad, a tus emociones humanas. Pedro, yo no voy a hacer eso.
yo voy a hacer conforme a lo que Dios ha decretado en su palabra y me ha dicho a mí. ¿Sí? Entonces Jesús cada día más caminaba. Entonces, ahora nosotros, en la santificación, dejamos de hacer lo malo. Ejemplo, mi carácter, hombre, complicado, por ahí tengo tendencia a dejarme fácilmente, ante cualquier irritación de alguien respondo agresivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué sería santificación aquí? ¿Qué dice? Primero, dejar de irritar, ¿no es cierto? Y hacer lo bueno, ¿qué sería? Ser amable. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ante una palabra grosera que por ahí se me oye en mi boca, santificar sería dejar de decir esa palabra y responder con buenas palabras. Correcto, ¿no es cierto? Porque no solamente dejar de hacer lo malo, sino que aprender a hacer lo bueno. Y aprender a hacer lo bueno es un ejercicio. Decir la verdad es un ejercicio. ¿Por qué? Porque en nuestra pasada manera de vivir nos acostumbramos a que mentir. Y tomamos la mentira como una forma de vivir, ¿sí o no? Evitar problemas, evitar entre comillas ofender, esto es mejor miento. Pero la mentira es tan grave como el adulterio delante de Dios. Es tan grave, es igualito de grave delante de Dios Santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pensar y reconocer que miento fácilmente, que lo he convertido en la, como se dice, vos mientes está por deporte, ¿de acuerdo? Está por si acaso. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿qué significaría santificación cuando si yo miento con regularidad? ¿Qué sería santificación? Dejar de mentir. Pero también aprender a decir la verdad. Correcto, porque lo que le agrada a Dios, ¿qué es? La verdad. Ahora, para decir la verdad hay que ser groseros. Es que yo siempre digo la verdad y terminamos lastimándonos. No, decir la verdad no necesita, no es sinónimo de ser grosero. Se puede decir la verdad. Por ejemplo, me piden una garantía. Entonces yo digo, yo sé que la Biblia dice que uno tiene que tener mucho cuidado para ser fiador del hermano. Eso nos dice a los cristianos. ¿Sabían eso? Mucho cuidado. A ver, no salgas fiador por tu hermano, porque puede ser que tu hermano no pague y los quedes con la deuda. Y eso pasa. Entonces, por ejemplo, ¿sabe qué? La Biblia dice que no, porque bueno, no. Pero con más tiempo se puede decir, mire, hermano, de verdad. Yo no es que no quiera, pero la Biblia dice esto, mira, leamos juntos. Entonces, mira, puede ser que ahorita tú puedas pagar, pero más adelante puede ser que no puedas. Me vas a quedar mal, tu testimonio va a quedar mal, no vas a poder pagar, ¿y qué va a suceder? Vas a tener problemas y posiblemente termine yendo de la iglesia tal vez esta persona. Entonces, mire, ¿sí me van a entender? Entonces, hay forma, hay que decirla y hay que hacer lo correcto. Mire, hermano, no siempre hacer lo correcto nos va a traer alegrías. Sí, no siempre. Es que la gente piensa, es que si me trae paz en mi corazón es lo correcto. No necesariamente. No necesariamente, porque a veces somos seres emocionales. ¿Sí o no? Entonces, hay muchas cosas a veces que se están haciendo de manera incorrecta nos pueden traer paz al corazón, entre comillas, porque están solucionando un problema mío. Pero posiblemente eso no sea la voluntad de Dios. ¿Sí? No sea la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces la voluntad de Dios no nos causa tranquilidad, entre comillas. Y entonces, santificarnos con respecto a eso es no solamente dejar de hacer lo malo, es decir, estoy mintiendo y voy a empezar a dejar de mentir, pero voy a aprender a decir la verdad. Entonces, es un aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, es un ejercicio. Por eso Pablo dice a Timoteo, ejercita en la piedra. Es un ejercicio. Así como los atletas para llegar a ganar una competencia tienen que entrenar, pues sí o no. Tienen que abstenerse de comer grasas, de comer demasiado fritadita, que es rica, pero toca dejar. Tienen que alimentarse bastante en proteína, tienen que comer, alimentarse bien, pero tienen que hacer harto ejercicio. Entonces, es más seguro que esa persona que se ejercita va a llegar a la meta. Más difícil que una persona que se va a competir y hacer entreno, no. Ojalá llegues por lo menos último, pero llegues. Porque si no entrenó es difícil. Entonces, dejar de hacer lo malo, hacerlo. Entonces, en este punto es el que Dios quiere que trabajemos día a día. Y en este punto, hermano, imposible que le digamos al Señor,
Si no cambias porque tú no quieres que cambie. Es que hay una teología rara de esa forma. Es que si yo sigo así es porque Dios quiere que siga así. Es raro eso. Es ofender a Dios. Hermano, la Biblia dice que Dios quiere que seamos santos. En toda nuestra manera de vivir. Es la voluntad de Dios que usted y yo cada día caminemos de manera más pequeña. Él nunca se va a regocijar cuando yo peco y le digo, Señor, yo no quería pecar. De verdad tú sabes que no quería pecar, pero te fallé, Señor. El Señor que todo lo sabe y más que todo es santo, así, seguro no querías pecar. ¿Estás segurísimo que no querías pecar? A tu mujer la convenciste. ¿Se van a entender? David, ¿qué dice? Él dice, yo sé que mi pecado está delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado. Punto. Cuando nosotros también cuando pecamos confesamos nuestros pecados, ¿cómo es? Eso también es santificación. Eso también es santificación. Lógicamente el pecado no le glorifica a Dios, jamás. Pero el arrepentimiento sí. ¿Por qué? Porque es reconocimiento de que Cristo Jesús en la cruz pagó el precio. ¿Perdimos recompensas? ¿Perdimos credibilidad de pronto delante de la gente que nos descubrió, qué sé yo? ¿Perdimos la confianza de la persona que nos confió determinada cosa? ¿Perdimos comunión con Dios? ¿Nos convertimos temporalmente en discípulos del diablo? ¿Qué dice? No, pastor, no digas, claro. Si mentimos, si engañamos, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A Dios o a Satanás? ¿Qué dice María Luisa? Claro. Es lógico. Entonces, muchas veces dentro de las enseñanzas, cuando se dice esto a la gente, el cristiano dice, no, yo soy de Cristo. No está diciendo que no es de Cristo. Esto lo dice. La santificación posicional lo dice. Pero si yo peco y hago lo que a Dios no le agrada y hago lo que sí le agrada al diablo, ¿a quién estoy siguiendo en ese momento? Temporalmente. Satanás. Satanás. Pedro era del Padre. ¿Qué dice? Cuando le negó a Cristo, ¿era de Dios o no era de Dios? Pero le negó a Dios. Mintió. Blasfemó. Maldijo. Pregunta, ¿todo eso quién hace normalmente? ¿Dios o Satanás? Entonces, en ese momento, ¿a quién sirvió? Entonces, muchas veces cuando predicamos y enseñamos que esto es bíblico, la gente dice, no, pastor, está mal. Yo soy de Cristo, no estoy diciendo que no es de Cristo. En ningún momento. Abraham era de Cristo, sin embargo, desobedeció a Dios, obedeció a Sara y tuvo un hijo con Agar, la egipcia. ¿O no? Dolor de cabeza hasta ahora para el pueblo de Israel. Ismael. Nosotros nos llamaron enseñanza en la herencia de Ismael. Y era de Dios. Entonces, en la santificación, o tenemos derrota o tenemos victoria. Y es ahí donde usted y yo tenemos que seguir trabajando. ¿Sí? Tenemos que seguir creciendo. Usted y yo aún tenemos que madurar. Sí, tenemos que madurar. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual, la Biblia también le llama madurez espiritual. ¿Son sí? ¿Sí? El cristiano en la vida está en 3 etapas en su vida, digo, ¿no? Como cristiano. O está stand-by, o está para abajo, o está para arriba. La pregunta en nuestro corazón, ¿en qué etapa está? ¿Cómo que ¿sí le ha pasado que por meses te has sentido como que no crece? ¿Como que se quedó estancado? ¿Cómo que no avanza?
Todos nos pasa eso. ¿Has sentido otras etapas de la vida que parece que está como el cangrejo? Que cosas que usted ya no hacía, otra vez empieza a hacer. ¿Sabes? Stand-by es malo, pero retroceder es mejor. Y qué gozo da cuando en la misericordia de Dios y en la disposición que tengamos como cristianos sentimos que estamos avanzando. ¿Sí? Sentimos que estamos abandonando ¿cómo se puede decir esta palabra? Actitudes pecaminosas, actitudes que no le agradan a Dios, y estamos abandonando y estamos avanzando. Pablo ciertamente en Timoteo lo dice de otra forma, ¿no es cierto? Dice ciertamente dejando lo que queda atrás, una cosa hago, prosigo a la meta, para llegar a ser a mí lo que fui haciendo para mí. Está diciendo para llegar a la cruz que fue conquistada por mí por Jesús. Pablo sabía que la meta de su vida era la cruz de Cristo. No para salvarse con nada, sino que la cruz en Cristo Jesús denota una palabra: obediencia y sumisión al Padre. Bueno, dos palabras. ¿Sí? La cruz es el ejemplo más grande de obediencia y sumisión. ¿Sí? Es el ejemplo más grande. Nadie ha sido tan obediente como el Señor Jesús, y nadie ha sido tan sometido a la voluntad del Padre como Él. Por eso Jesús, hablando del discipulado, dice: todo aquel que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Entonces no es como mucha gente dice la cruz, es que mi esposo es mi cruz. Mi esposo es mi cruz. No, no es su cruz. No es su cruz. La esposa tampoco es la cruz. La cruz es sujetarse y obedecer a Cristo. Es la cruz. Esa es la cruz. No es otra cosa que mis hijos son mi cruz. Alguien decía de mi esposo y los 3 hijos. Decía: mi hijo es el clavo derecho, el otro el clavo izquierdo, mi marido el clavo de los pies, y mi suegra la corona de espinas. No es así. No es así. La cruz es hacer la voluntad de Dios. Por eso el salmista dice: y en hacer tu voluntad, Señor, está mi delicia. Ahora pregunta: ¿el salmista era David? ¿Siempre hacer la voluntad de Dios? No. Después de que ya fue restaurado a la comunión con Dios a través del movimiento de Natán y todo eso, ¿usted cree que David no se volvió a equivocar en algunas cosas? Sí. ¿Y por qué él dice en hacer tu voluntad está bien? Él dice: ¿por qué? Porque, hermano, la paz, el gozo que el cristiano tiene cuando hace la voluntad de Dios es incomparable. Es incomparable. Puede faltar plata, puede faltar la salud, pueden haber problemas, pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, ahí está nuestra bendición. Correcto. Solo Él. El Espíritu Santo. Solo Él. Ya, entonces no vamos a topar el tema teológico de la enseñanza de la salvación, no es la idea ahora, ¿no es cierto? Entonces sabemos que hay una separación definitiva, celestial, conseguida por Cristo en la cruz del Calvario, y el resultado de la santificación posicional va a obrar para una santificación terrenal. ¿Qué significa? Que usted y yo, para llegar a avanzar en nuestra santificación terrenal o vivencial diaria, tenemos que mirar a la santificación celestial. Como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, porque nadie puede crecer, ni nadie podemos ser buenos discípulos si dejamos a un lado a quién, a Cristo. No podemos. ¿Por qué? Porque serían meras fuerzas, y Él alarga sus fuerzas, y mis fuerzas nos van a fallar. Cuando el escritor de Hebreos dice puesto los ojos en Jesús, habla del misterio de Cristo. ¿Qué es el misterio de Cristo? Ya hablamos algo el domingo. Habla
su vida perfecta y santa. ¿Cierto? Bueno, hablamos desde más antes, ¿de acuerdo? La conversación intertrinitaria ya en la eternidad pasada, cuando el plan de salvación fue decretado por el Padre, aceptado por el Hijo, ¿no es cierto? Cumplido en la tierra, posterior a la encarnación de María, su vida piadosa desde el vientre de María, durante su niñez, su adolescencia, su madurez, aceptar la voluntad del Padre en la cruz y todo eso. El misterio de Cristo es todo eso, es su vivencia, es su muerte vicaria, su resurrección justificatoria. Todo eso es parte de la doctrina de la Iglesia, ¿sí? La doctrina de la Iglesia siempre ha confesado eso. La Iglesia históricamente establecida por Cristo, ¿sí?, siempre ha confesado eso. Nadie puede ser discípulo de Cristo sin Cristo. Nadie. Imposible. O sea, no podemos seguir la voluntad del Padre haciendo lo que nosotros queremos, sin meditar en lo que Cristo quiere, en lo que Cristo es de nosotros. No podemos. Entonces, por eso cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él decía, en definitiva, mi vida está basada en lo que Cristo quiera, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su voluntad, en su camino. Cuando Pablo decía que no tiene otro mensaje sino a Cristo crucificado, él decía que su vida era seguir el camino de Cristo y su ministerio estaba basado en el ministerio de Cristo. Todas las enseñanzas de Pablo apuntan a Cristo, todas. Corintios, Romanos, mucho más Romanos. La carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera y segunda Timoteo, habla del misterio de Cristo en la iglesia, acerca del llamamiento a obispos, llamamiento a diáconos, ¿no es cierto? El orden de la iglesia en el libro de los Efesios, muestran, hasta dentro del matrimonio, en Efesios capítulo 5 y 6, muestra a Cristo, porque al final dice, y esto no es otra cosa sino el misterio de Cristo con su iglesia. En definitiva, el matrimonio es una imagen de lo que es Cristo con su iglesia. Es decir, un matrimonio que quiere agradar a Dios tiene que ser como Cristo con su iglesia. O sea, miren, toda la Biblia en sí habla de Cristo. Ser como Cristo, caminar como Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo. Por eso en Filipenses, hablando, dice todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo buen hombre, todo esto, si hay algo bueno, algo que tenga motivo de alabanza en eso, pensar, ¿a quién se refiere? A Cristo. Saben meditar en Cristo. ¿Sí? Entonces, la separación vivencial, ¿sí?, es la obligación que tiene el creyente aquí en la tierra, usted y yo, de ser más como Jesucristo. ¿Sí? Donde quiera que esté. En lo público, no privado. Cuando la gente nos mira y cuando estamos solos. ¿Sí? Si estamos con la familia, o estamos con los amigos, o estamos en la iglesia. Usted y yo tenemos la obligación de mostrar con nuestro testimonio a Jesucristo. ¿Sí? Es decir, separación vivenciales. No solamente dejar de hacer lo malo y seguir lo bueno, sino también separación vivencial es seguir los pasos del Señor Jesús. Tercer, también separación vivencial es testimonio. Vivido y hablado. ¿Sí? Testimonio. Testimonio no es por lo que la gente, por lo que yo quiero que la gente vea, sino el testimonio es por lo que yo quiero que Dios vea. ¿Sí? Dice, agradando a Dios en todo, agradando a Dios en toda buena. ¿Sí? sean tropiezos, dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
Sí, el apóstol Pablo dice eso. No seamos tropiezos. Hermano, muchas veces somos tropiezos a otras personas. Somos tropiezos a nuestra familia. Estamos haciendo que nuestra familia diga, chuta, cristiano, y a veces actuamos mal, gritamos, ofendemos. ¿Sí? Entonces, Pablo dice que el testimonio del creyente debe ser un testimonio claro. Ahora, nosotros no estamos hablando nunca de que estamos haciendo todo esto para alcanzar algo de Dios. Porque mucha gente cuando se habla dice, no, dice pastor, pero ya somos salvos por gracia. Sí. Yo no me voy a encerrar en lo contrario. La salvación es por gracia. Eso es bíblico. Y eso es tajante. Y eso es radical. Pero la Biblia dice que nosotros debemos mostrar el amor de Dios ante los demás. ¿Y cómo mostramos el amor de Dios ante los demás? Comportamientos correctos. ¿Sí? Todo esto, el tiempo que hemos hablado de esto y estamos terminando con esta serie de enseñanzas acerca de esto. Y es necesario apuntar más día a día esto. Lecturas que podemos reforzar: libro de Santiago. Santiago habla mucho de la santificación. ¿Sí? El libro de Gálatas habla mucho también de eso. ¿Sí? El libro de los Colosenses, de los Filipenses habla mucho de eso. Mucho de cómo yo como esposo, como padre, como siervo, como trabajador, como pastor, debo comportarme. Habla mucho de cómo usted y yo debemos diariamente, en nuestro diario vivir, comportarnos. ¿Sí? Pedro también en el capítulo 4 y 5 habla demasiado sobre esto. Desde el 3 también. Pero más el capítulo 4 y 5 habla del pastor, habla de las ovejas, habla de los pobres, habla de los ancianos, de cómo debemos llamar la atención entonces vamos a empezar, una vez terminando esto, a hablar acerca del amor. ¿Sí? No del amor emocional, ¿no? El amor emocional. ¿Quién me da conceptos de amor? ¿Qué dice? ¿Qué es el amor? Dios es amor. Paz, tranquilidad. ¿Qué me dice? ¿Sabían que alguna vez le preguntaron a los niños esto? Y es difícil, en definitiva, encerrar en pocas palabras lo que es el amor. En definitiva, porque más que un concepto, el amor verdadero tiene características. Características, por ejemplo, si nosotros leemos 1 Corintios 13, habla de características, ¿no es cierto? Dice 1 Corintios 13, dice: el amor es sufrir, benigno, ¿sí? No se jacta, no es jactancioso, no es orgulloso, dice, no se envanece, ¿cierto? Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no se irrita. Entonces, miren, habla de características, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora, cuando nosotros analizamos el amor en el Antiguo, comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo, nosotros vamos a ver expresiones de amor en las personas. Por ejemplo, cuando Adán vio a Eva, imagino que el amor, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Porque la expresión de él, ya hablamos de eso, una expresión muy fuerte, ¿cierto? Cuando le dice, tú eres varona, porque fuiste hecha de varón. O sea, dice, yo te admiro porque veo que Dios te hizo de mí. No está diciendo que hizo como yo, sino que hizo de mí. Entonces estaba viendo la expresión del amor de Dios al darle a alguien
que fue muy diferente al resto de la creación. Al resto de la creación lo creó no de como lo creó a Eva. A Eva la creó del propio cuerpo de Adán. Entonces Adán aprendió a amar a Eva, ¿sí o no? Porque sabía que era parte de él. Entonces, ya la Biblia muestra las expresiones de amor. Vemos la expresión de amor de Jacob por se me va el nombre, por la primera esposa, Lea, la segunda, no, Rebeca era de Isaac. Bueno, como él trabajó 7 años por ella, y después no le dio ella, trabajó otros 7 años por engañarme, ¿no? Pero también pendejo que se dejó engañar, que se las pega. Pero vemos a que él no le importó quedar 7 años más como esclavo, trabajando para su suegro Labán, por Raquel. ¿Sí? Vemos expresiones de trabajo, sacrificio, desprendimiento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y vemos expresiones de amor de Jonathan con David, un amor filial, un amor de amigo, una expresión hermosa de un pacto delante de Dios que hicieron, ¿no? De cuidarse, y así lo hicieron, a tal punto que después de los días de Jonathan, David tuvo misericordia con un descendiente de Jonathan, ¿cierto? Que quedó lisiado, en la persecución que estaba dando a la familia de Saúl, la nodriza de este niño, por tratar de salir corriendo, lo hizo caer, quedó lisiado, ¿cierto? Y después, con el tiempo, David hizo misericordia con la casa de Jonathan, la casa de él, y este niño lo restituyó al palacio real, ¿cierto? El amor de Ruth con su suegra Noemí. Correcto, el amor de Ruth con Noemí, como ella, o sea, dijo, ¿sabes qué? No me pidas que te dejen y te abandonen. Donde tú vayas, yo iré. Tu tierra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, y donde tú mueras, yo moriré. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces nosotros vemos las expresiones de amor, ¿no? Entonces ahí vemos las características. En muchos casos es protección, ¿cierto? En otros es desprendimiento, en otros es sacrificio, el caso del amor de Jacob por Raquel. ¿Qué más sacrificio? Cualquier otra, ¿sabes qué? Yo te pedí por ella, tú no, ahí nomás lo dejo, nos vemos. Me gusta Raquel, pero yo tampoco voy a estar de pendejo 7 años. Pero él lo hizo, ¿por qué? Porque la amaba. Entonces, el amor en sí, un concepto difícil. Yo creo que el amor encierra todo lo que es Dios, porque Él es amor. Entonces, cuando nosotros en cuanto vemos esa frase, dice, de tal manera amó Dios al mundo, vemos una actitud del amor de Dios, que dice, entregó. ¿Se da cuenta? Entonces el amor de Dios, el amor ágape, porque cuando habla de amor de Dios, habla de esta palabra, ágape, es un amor desprendido totalmente, incondicional. ¿Sí? Es un amor que no espera recibir algo. Por ejemplo, Dios nos ama y ¿quién no espera recibir nada? Nada. Él, su amor lo dio de una manera total. Y Él no está esperando. De un poco, ¿no? ¿Sí? Entonces el creyente, en base a lo que es Dios en su amor, empieza a aprender a responder al amor de Dios, pero voluntariamente. ¿Sí? Usted y yo aprendemos a desarrollar amor a Dios. Por eso, nuestro amor a Él sí es condicional muchas veces. Sí es condicional. Sí es condicional. Porque ¿cómo nos ponemos cuando no nos da lo que nosotros estamos pidiendo? Aunque digamos, no, para mí no hay problema, yo que haga la voluntad de Dios adentro, hay un sabor agridulce.
es que por aquí, o yo no soy el hermano tal, es que yo no soy la hermana tal, ¿sí o no? Es un corazón que está, pero el amor de Dios es un amor incondicional, es un amor total, es un amor desprendido, totalmente desprendido, desprendido. La prueba es que el mismo se desprende de su Hijo, o sea, se desprendió, porque la palabra cuando en Filipenses habla que Jesús no escatimó siendo Dios, la cosa que la gracia no se despojó de sí mismo, es esa palabra, desprender, keinosis, desprenderse. Él se desprendió del cielo, hermano. Abandonó la adoración celestial y vino acá a la tierra. Y se hizo como uno de nosotros. Entonces, es incondicional, es total, es desprendido, es sacrificial. Ahora estoy dando generalidades, poco a poco vamos a ir hablando más de eso. ¿Sí? Es sacrificial. La persona de Cristo mismo lo muestra, él sabía que tenía que hacer. Y ese amor se trasladó a la vida de Pablo. Él sabía que al ir a Jerusalén iba a morir. Lo iban a coger preso y lo iban a mandar a Roma. Sin embargo, Pablo, ¿qué hizo? Fue. Porque sabía que esa era la voluntad de Dios. Entonces, es sacrificial. ¿Sí? ¿Qué significa a más de eso sacrificial? Significa que toca renunciar. Normalmente, cuando alguien hace sacrificio por otra persona, está renunciando. Por ejemplo, cuando la esposa le dice, ¿sabes qué, mi hijo? Te voy a acompañar al fútbol. A mí no me gusta. No me gusta el fútbol, veo los que se partean, no le encuentro el gusto, pero sin embargo, te va a acompañar. Está haciendo algo que no le gusta, pero como eso le hace alegre al marido, le acompaña. Eso le hace feliz. No disfruta de eso, pero le hace feliz. Sabe que su esposa está feliz, ¿sí? Por ejemplo, al marido, pero no le gusta y no me la suegra. Pero por amor a su esposa, va. Es un ejemplo, no estoy diciendo que aquí se. Yo sé que los yernos de aquí, vamos donde mi mamá y dijo, vamos donde mi señorita. Gloria a Dios, aleluya. Sí, o sea, ¿qué significa? Que a Dios le costó desprenderse de su Hijo. Claro, por supuesto. Pero su amor es tan grande que Él lo hizo porque sabía que en ese fruto del trabajo, del sacrificio de Cristo, nos iba a comprar a nosotros. ¿Sí? Nos iba a redimir para Él. Entonces, cuando hablamos del amor, tenemos que ir siempre a Dios. O sea, nosotros no podemos hablar del amor verdadero dejando a un lado cómo es Dios. No podemos. No podemos. ¿Sí? Pastor, el amor es una emoción expresada. Bueno, más que emoción, es más que sentimiento, emoción. O sea, es que es difícil, ¿no? El amor es por eso, o sea, el amor cuando Dios habla de amor, habla de expresiones. Expresiones, ¿sí? Y las expresiones son algo que le bendice al otro. Ejemplo, despojarse de su Hijo nos bendijo a nosotros con la salvación. ¿Sí? Es decir, siempre el amor verdadero genera algo en la otra persona, siempre. ¿Sí? Porque no solamente que Jesús entrega a su Hijo, sino al mismo tiempo Él no espera recibir nada. Entonces, si yo trato de asemejarme a Dios en ese amor, yo debo darlo todo sin esperar nada a cambio. Entonces, no es un sentimiento, porque posiblemente muchas veces no es que sienta emoción hacerlo eso,
Sé que es lo correcto. Nosotros lo vamos a ver. Por ejemplo, perdonar. ¿Cuántas veces sentimos perdonar? El momento que le pegan una bofetada, un golpe, y la Biblia dice que no nos venguemos, ¿sí o no? En ese momento, ¿usted perdona porque siente perdonar? La verdad, seamos honestos. En el fondo, ¿qué queremos? Devolver lo mismo, entonces no es un sentimiento. O sea, usted hizo un acto. Usted se abstuvo de hacerle daño porque la vida dice eso. Porque si nosotros pensamos que el amor es una expresión de un sentimiento, chuta, entonces ahí estamos complicados, porque muchas veces los sentimientos como que nos quieren vivir. Pero si el amor es basado en la obediencia a Dios, es diferente, porque la Biblia dice perdona a tu hermano. No dice siente perdonar. Entonces yo perdono, expreso el amor de Dios con una actitud, perdón. Aunque por adentro me arde el corazón. ¿Sí? Pero expreso el amor de Dios a través del perdón. Dice la palabra, que nosotros lo vamos a ver porque nosotros somos primeros. Pues sí, es lógico. O sea, el amor de Dios es incondicional, pero el amor del creyente es respuesta al amor de Dios. Por eso algo yo había hablado las semanas pasadas, hablando acerca del primer mandamiento, ¿se acuerdan? Que decía que la obediencia del cristiano es basado en cuánto ame a Dios. ¿Se recuerdan? Mientras yo ame más a Dios, yo voy a obedecer más a Dios. Mientras ame menos a Dios, me va a ser más difícil obedecer. ¿Sí? Va a ser más difícil. Entonces, en sí el amor, pensar que es un sentimiento medio difícil. Medio difícil. Ahora, que el amor genuino genera emociones, sí, por supuesto. Por ejemplo, cuando alguien le ve a una chica y la atrae y quiere conocerle y empieza a buscar pretextos, ¿no? Para acercarse, conocerle, conversar, y de lo que van conversando van haciendo un sentimiento en el corazón, sí, pero eso va generando expresiones de amor, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Te invito a un café, correcto. Te invito a un cafecito, ¿sí o no? Te invito a un cafecito, vamos. ¿Te gusta con boloncito o con tamalito o con empanadito? Con empanadito. Señora, 3 empanadas para la dama, un boloncito para mí. Sí, entonces mire, o sea, son actitudes. O sea, es un sentimiento. Son emociones, se generan reacciones químicas en el cerebro y todo eso. Porque la mujer es reacciones químicas. Se libera dopamina. ¿Saben por qué el corazón late fuerte cuando la ve a la chica que le gusta? ¿Saben por qué? Pues se libera dopamina. La dopamina hace que nos pongamos nerviosos. O sea, la dopamina en valores normales nos da tranquilidad, ¿sí? Nos da alegría. La dopamina es una enzima que genera tranquilidad, gozo, alegría en la persona. Sí, por eso cuando las personas se deprimen, pues porque está baja la dopamina, baja la serotonina. ¿Sí? En cambio, cuando hay euforia, ¿qué pasa? La dopamina está elevada. Entonces cuando la chica viene y le ve y empieza el corazón a latir, las maripositas en el estómago, es una reacción química. O sea, eso es probado. Eso no contradice lo que la Biblia dice. No contradice. Dios mismo diseñó al organismo, al ser humano, que funciona así. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Debemos demostrar emociones, pero no debemos dejar que las emociones nos controlen. ¿Sí? No debemos. El dominio propio está en controlar las emociones y no que las emociones nos controlen. Y muchas veces a nosotros las emociones nos controlan. ¿Sí o no? Entonces, el amor se demuestra por emociones, claro. Sí. Pero el amor no son emociones. Porque si no puedo decir, esa chica me gusta, está bonita y la quiero, y no importa que no sea mi esposa. Son emociones. Me estoy dejando gobernar. Porque, ¿qué debería ser? No, pues, la Biblia dice
amar solo. Así la otra chica me esté gustando. ¿Se va a entender? Entonces, las emociones son parte. Pero, correcto. Las emociones es el diseño más hermoso que Dios nos dio. ¿Para qué? Para poder nosotros demostrar actitudes, para poder acercarnos, incluso las emociones nos ayudan a proteger. ¿Sí? Pero cuando esas emociones se desbordan, es peligroso, ¿no es cierto? ¿Sí, hermano? ¿Nos decía? Decía que el amor humano es diferentes formas de amor. Filial. El amor filial, el amor eros, el amor estero. El Storge. En la Biblia, los amores bíblicos dentro del esquema divino son el amor agape, el amor Storge y el amor filial. El amor eros es un amor carnal, el cual el cristiano debe tener mucho cuidado. ¿Sí? El amor Storge, eso lo voy a hablar un poco más profundamente. El amor filial es el amor propio de Jonathan a la vida, un amor así. El amor Storge es un amor de compañerismo. El amor de la familia también es Storge. Y el amor agape es el amor de Dios a nosotros y que nosotros debemos aprender a desarrollar en todas sus. El amor, me adelanto un poquito, cuando el cristiano está bien en su relación en el amor con Dios, el amor en él va a estar equilibrado, ¿sí? Entonces va a compartir el amor de Dios a través de sus manifestaciones. Por ejemplo, el amor agape ayudándome a ser cordial con las personas sin ser abusivo, ¿sí? Ser cordial con las personas sin estar esperando que la persona me devuelva algo, ¿sí? Es un amor sincero, porque cuando el amor de Dios no me está llenando mi vida, ¿qué puede suceder? Que yo puedo empezar a amar de una manera incorrecta, de una manera interesante. Y la Biblia dice que el amor verdadero no espera nada. Entonces, ¿cuándo yo puedo identificar en mi vida que mi amor no está bien? Cuando estoy haciendo algo, esperando algo. ¿Sí? Por eso Dios identifica, vengo a la iglesia porque quiero que Dios me diga, no me ames. O sea, Dios se detecta rapidito eso. ¿Sí? Nosotros no podemos, es difícil. Nosotros no sabemos con qué intenciones se acercan las personas a ser amigos, no sabemos. No sabemos si nos invitan a comer porque están esperando que nos regale la persona para hermanito. Estos son los 200. No sabemos. Yo no sé, eso no puede mentir. Pero el amor genuino nos lleva a eso. Cuando ya vemos, como le digo, estoy dando generalidades, ¿sí? Esto lo vamos a profundizar. Desde la clase introductoria. Ahí vamos a ver el amor genuino. Entonces, el amor. Es verdad que hay emociones que nos ayudan a demostrar. Porque yo no puedo llegar a mi hijo, te amo. Es raro, ¿no? O a la esposa, te amo. Seguro, ¿sí o no? Normalmente es mirar los ojos, qué linda que estás, te amo. ¿Sí o no? Y eso no debe perderse en la pareja nunca. Porque a nos casamos, después pensamos que ya, no, el amor hay que cultivarlo. Entonces sí, o sea, el amor se demuestra con emociones. Pero el amor no son emociones. Eso debemos clarito decir. Lógico, se demuestra con emociones. Es como el sufrimiento. Se demuestra con llanto, pues no es una emoción. El rostro se desvanece, existe quebranto. Correcto. También se puede llorar por la vida, claro. Pero más seguro es que lloramos cuando estamos tristes, ¿no? Cuando estamos alegres. A veces se va el agradecimiento, correcto. O sea, las emociones nos ayudan a demostrar los sentimientos. Sí, es verdad. Pero si alguien dice el amor es un sentimiento, no. Definitivamente el amor es un conjunto